Buenas. Vamos a ver. Esto aquí, más o menos enfocado. Vale. Voy a explicar algo y voy a poner unos ejemplos para el siguiente vídeo, porque es que todo bien claro. Vamos. A ver si me da tiempo en este, pero no creo. Hemos visto en un vídeo anterior, he explicado el doblador de tensión, ¿no? Como que aplicando corriente alterna a un puente, a través de un puente a un condensador en serie con otro, ¿no? Y a otro puente, hacemos que cuando el ciclo positivo es por aquí, la corriente positiva está de este lado, carga el condensador 1, cuando viene el condensador 2, o sea, cuando el positivo está de este lado, carga el condensador 2. La tensión de salida va a ser la suma de las dos tensiones, prácticamente la misma, ¿no? Menos lo que cae en estos dos diodos, que viene siendo esa tensión, es el valor eficaz, ¿no? Por raíz de 2. O sea, si aquí aplicamos 220, aquí vamos a tener 310 voltios. No vamos a tener los 220, ¿no? Porque los 220 eran valores eficaces, como hemos visto en el vídeo anterior, y lo que se carga a través de un diodo es el valor de pico. Es la tensión de salida, es la tensión eficaz en el condensador 1 por raíz de 2, más la tensión eficaz en el condensador 2 por raíz de 2. O sea, serían 600 voltios. Enfoca ahí, vale. Tensión, tal. Bueno, la carga del condensador. ¿Qué es lo que almacena un condensador? Pues la carga del condensador depende de su capacidad, mucho de su capacidad, porque la tensión no la vamos a variar. Nosotros si aplicamos los 220, ¿no? Pues lo vamos a tener 300 voltios. Pero si ponemos un condensador más grande o más pequeño, lo vamos a notar y mucho. Yo tengo aquí un condensador de 400 voltios, porque vamos a trabajar con tensiones superiores a 300, entonces hay que poner un condensador de 400 y una capacidad de 330 microfaradios. Que alguien dirá, bueno, pues es pequeña comparado con el de 22.000 que he utilizado para el doblador, para cargar baterías. No, esta es mucha capacidad. Estamos hablando de tensiones muy altas. Entonces, la carga, la cantidad de carga que se almacena, depende de la capacidad y del voltaje. Como aquí tenemos un voltaje muy alto, 300 voltios, con 300 microfaradios tenemos ya 3 por 3, 9, 90.000 coulombs. Tenemos una carga muy alta. ¿Vale? Aquí la tensión es muy importante. La cantidad de carga depende de la tensión. Y luego la corriente que nos va a dar ese condensador es la cantidad de carga que tiene almacenada descargada en un tiempo. ¿No? Si hacemos un corto, el tiempo tiende a cero, la corriente es muy, muy alta. Eso es un condensador, te pega un chispazo de la hostia. Se da una descarga muy rápida. Diferencia de carga en diferencias de tiempo, ¿no? Coulombios, partido de tiempo, es corriente. Vale. Y tau es otro dato que se trabaja con los condensadores, que es el tiempo de carga de un condensador a través de una resistencia, o tiempo de descarga también. Eso es 6 veces tau, para hacer la descarga, el tiempo total, para calcular el tiempo total, ya que no es lineal, es muy rápida al principio y luego va cayendo. Y la carga igual, es muy rápida al principio y luego se va suavizando, ¿no? Es una función logarítmica. La energía que almacena un condensador depende muchísimo de la tensión, el cuadrado de la tensión por la capacidad. Entonces, esto partido 2, ¿no? Un medio de tensión al cuadrado por la capacidad. Entonces, aquí estamos trabajando con tensiones altas, se almacena mucha energía, hay que tener cuidado, esto es peligroso. Yo lo hago, pero bueno, que no ande cualquiera a probarlo porque puede llevarse un susto, o un calambrazo bueno. Bueno, entonces, tengo aquí el circuito del doblado de tensión y tengo aquí varios circuitos. Uno, como he dicho, con los condensadores de 330, 400 voltios, ¿no? Los dos, y con un puente rectificador de 10 amperios, que estos llegan, porque aquí vamos a trabajar con mucha tensión pero con poca corriente. Aún así es corriente bastante. 10, son de 10 y este 10 o 15, no me acuerdo, creo que son de 10. Y estos son muy fáciles de identificar porque tienen un chaflán, tiene una zona con chaflán, y la zona de chaflán es el positivo. Tiene patilla positiva, patilla negativa y las dos del medio son de alterna. Como da igual, ¿no? Aquí las unimos, aquí unimos las de alterna en el punto medio
y tenemos la salida positiva y la entrada negativa. Y aquí igual. Entonces este montaje es este, ¿no? Tenía el positivo aquí, el negativo aquí, bueno, al revés, perdón. Positivo aquí, negativo aquí abajo, y unimos los otros dos, positivo con negativo del puente, y ahí aplicamos la tensión. Vale, aplicamos la tensión aquí y en medio de los condensadores. Es parte positiva del condensador, negativa, se une a la positiva del otro, y a negativa. El negativo es donde lleva la franja. Bueno, esto es lo que digo yo, esto da mucha corriente, mucha energía. Entonces voy a probarlo con otro igual, con el que tengo aquí, con rectificadores de 50 amperios, pero el condensador es de baja capacidad, 1,5 microfaradios. No son 300, es 1,5. Parece muy poco, pues no, este es suficiente para lo que vamos a ver ahora. Entonces yo tengo aquí un doblador de tensión, voy a tener los 600 voltios, esto solo me marca 300, entonces voy a medir la tensión en un solo condensador, a ver si no me sale de escala. Bueno, el positivo es aquí, sí, negativo, positivo. Y voy a aplicar, tengo aquí un cable, ¿dónde está? Este. Tengo aquí un cable para conectar a 220 con dos cocodrilos y un interruptor. Vale, entonces lo que voy a hacer es, como dice montaje, aplicarlo en medio de los dos condensadores y en medio de los dos puentes. Aquí y aquí, en medio de los condensadores y en medio de los puentes. Entonces aquí voy a tener 600 voltios. Enchufamos esto. Bueno, ya se me sale de escala. Apago. Vale, se va a 310 o así. Lo máximo que me marca este son 300, el otro no tengo aquí, bueno, pues es lo que hay. Claro, esta tensión parece poca, pero voy a enseñar que no es poca, ¿no? Son 600 voltios. Tengo aquí un tubo fluorescente. Tubos fluorescentes llevan una pequeña resistencia a cada lado, con estas dos patillas, una resistencia aquí, un filamento, y otra resistencia aquí, otro filamento, para calentar e ionizar el gas que hay dentro y luego hacer un arco eléctrico. Vamos a ver que con 600 voltios yo no voy a utilizar las resistencias, o sea, conecto los 4 cables y las resistencias las voy a unir en un lado y en otro, o sea, están anuladas. Entonces ahora me voy a asegurar de que aquí no haya corriente y voy a tocar. Conecto aquí un lateral del tubo y el otro lateral del tubo y aplico tensión y ya está. Enciendo el tubo fluorescente simplemente con un doblador de tensión, 2 puentes rectificadores y 2 condensadores. La corriente es tensión continua, entonces la corriente en continua, a ver si se ve. A ver. 0. A ver qué pasa aquí. ¿Por qué no marcas continua? Ah, vale. Sí, porque ahora está en pulsante. Está en pulsante. No me deja medirla. Entonces voy a apagar. Efectivamente. Voy a ponerle un condensador. Habíamos visto efectivamente en el vídeo anterior que cuando se pasaban a través de rectificadores y no se ponía un condensador, era corriente pulsante. Vamos a ponerle un condensador. Uno pequeño. Este es de 0,68, 450 voltios. Encender. Vale, ahí está.
0. Marca muy poca corriente esto. 10 miliamperios. No. 90 miliamperios. 100 miliamperios. No. Son 300. Esto anda en 300. ¿Por qué ahora no me marcas? Me marca muy poca corriente. Bueno, pues serán 10 miliamperios. Puede ser. Con 1,5 microfaradios la corriente es muy baja. Pero aún así es suficiente incluso para un tubo, que tengo aquí un tubo quemado. Está roto este filamento. Se ve aquí que ya está negro, está quemado. Este es de 32 vatios. Ahí está. Y arranca exactamente igual. O sea, lo hace funcionar. A ver, el condensador que haga contacto. Vale. Está. A ver si me marca más. Es que no sé qué no me marca bien. No me marca bien. 300 miliamperios. Ahora sí. Porque antes no me marcaba bien esto. Bueno, 200 miliamperios. Ahí se ve. Vale. Es una corriente muy, muy baja. Pero ya vemos que simplemente con 4 componentes hacemos funcionar un tubo fluorescente. Este necesitaría más. El otro se ilumina más que este. Este necesitaría un poco más de capacidad. O sea, en vez de 1,5 o 2 microfaradios para iluminarse con más potencia, con más brillo. Vale. Entonces, esto es para enseñar que con poca corriente se consigue iluminar. Vamos a descargar esto, que esto se queda cargado. Ahí. Vale. Quitamos esto de aquí. Mirad la diferencia de pasar de 1,5 a 300 microfaradios. Porque la tensión es la misma. Yo sigo aplicando los 220. En un lateral de los puentes y en el medio de los condensadores. Y aquí ahora voy a tener 600 voltios. Pero como la capacidad es mayor, la capacidad mayor, la carga es mayor. Así la carga mayor, vamos a tener mayor corriente. Entonces, para enseñarlo, tengo aquí una estufa de infrarrojos que está estropeada. Bueno, pues lo uso así para experimento este. Solo le funciona un cuarzo. Este es de 800 vatios, tiene 2 cuarzos de 400. Vale, le voy a enseñar que funciona. A ver. Ahí está, calentándose. Es lenta, pero se calienta el filamento de arriba, el cuarzo de arriba. Vemos que está ahí una potencia, bueno, la que tiene 400 vatios. Pero ¿qué sucede si la conecto en vez de a 220 a los 600 que me va a dar aquí el doblador de tensión? La salida del doblador de tensión lo conecto a el cuarzo este, que es un filamento simplemente. Entonces da igual que sea aplica alterna que continua. Es un simple filamento, una bobina de hilo. Y vamos a ver, mira la tensión en el condensador. La tensión del condensador, miro la tensión de 1 y me vale.
ahí y aquí. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a algo este? Ahí. Vamos a ver ahora. Ahí está. Si se ve el cuarzo, sí se ve perfectamente aquí. Aquí a la izquierda. Que enfoque. Es encenderlo. Y vamos, se pone esto al rojo vivo. 233 voltios. Se queda en 233 el condensador. Pero la corriente, vamos a mirar. En continua. A ver, aquí sí que no creo que haya mucha pulsante. Porque hay consumo. No se ve. No se ve. Ponerlo abajo. Así. Corriente. 3 amperios. 3 por 2, 600 vatios. 600 vatios solamente una barra de cuarzo. O sea, cuando eran de 400, sabemos que ahora esto le das y se pone, pero nada, en 0, además ilumina y da mucho más calor. Un doblador de tensión. Entonces, lo que quiero decir es que con el tamaño del condensador, lo que hacemos es darle más corriente. La tensión va a ser la misma. Bueno, aquí cae porque el condensador no es capaz de suministrar tanto. Es casi como si hiciéramos un corto, porque esto consume bastante. Entonces se cae, pero al valor eficaz, a los 230 voltios. Entonces se cae ahí, pero la corriente es muy alta. Pasamos de 0,5 amperios a 3 amperios. Y estos son 300 microfaradios. No son los condensadores que utilizaba en la fuente de 24, que eran 22.000 microfaradios para 7 amperios. O sea, esto ya tenemos 3 amperios con poquita capacidad, con 330 microfaradios. Y vemos que esto va rapidísimo. Bueno, pues, ¿para qué? Enseño esto. Voy a quitarlo ahora de aquí. No sé si me dará tiempo. A ver. Sacamos esto todo. Para ver lo importante. Que es utilizar, o sea, recuperar de motores trifásicos, utilizar la recarga. O sea, cuando nosotros tenemos un motor funcionando, lo alimentamos, pero cuando no lo tenemos funcionando, queremos cargar baterías, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar un doblador de tensión. Pero el problema es que aquí tenemos 2 cables y en el trifásico tenemos 3. Cuando tenemos un motor sin escobillas, tenemos 3 cables. Entonces, si conectamos un doblador de tensión entre 2, doblamos la tensión aquí. Si el motor produce 10 voltios, pues vamos a tener 20 voltios para poder cargar las baterías de 10. ¿No? Pero no estamos utilizando esto. Bueno, pues es muy fácil. Simplemente coger y conectar 3 dobladores de tensión, ¿no? 3 dobladores de tensión. Se conectan los positivos como salida, los negativos también a la salida, y los puntos medios, lo que sería el N y el F, ¿no? Lo volvemos a repetir, NF, N, F. Y se unen uno con el otro, y el último cable se une con el primero. Se conectan en serie. Y tenemos los 3 puntos R, S y T. Se lo tengo aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba. Que es un cacao. Pero bueno. Es un cacao de cables. Pero aquí lo está. Tenemos
un lío de la hostia. No sé si quedará muy claro. 6 puentes rectificadores, ¿no? Positivo, el negativo, positivo, el negativo, positivo y el negativo. Este es el negativo, el opuesto, pues el positivo está en el otro lado. Positivo, positivo, positivo. Entonces, en vez de tener un solo doblador de tensión, ¿no? Lo que tengo son 3 dobladores de tensión. 3 dobladores de tensión. Entonces se unen positivo y negativo de uno, positivo y negativo de otro, y positivo y negativo de otro. Estos se unen entre sí. Este se une al medio de los condensadores del siguiente, ¿no? Aquí van los condensadores. Vamos a ver, 1 y 2. Aquí tengo los dos condensadores de este puente rectificador, de este doblador de tensión, del medio de los dos condensadores, que sería la salida, lo unimos con el anterior. Y este igual, de estos dos condensadores de este otro doblador de tensión, del centro, lo unimos al anterior. Y del primero, igual, del medio de los dos condensadores, sacamos al otro. Entonces aquí tenemos RST. Vamos a tener unidos los 3 positivos, positivo, 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 los 3 en azul, aquí, la salida, y aquí los negativos en negro también unidos. Y aquí vamos a tener más o menos la salida. Los condensadores, como esto, a ver si me da tiempo, no sé si me da tiempo, no me va a dar tiempo, pero bueno. Los condensadores los he puesto de pequeños, de 200 voltios. Pues no voy a hacer pruebas con mucha tensión porque esto es peligroso. Se suman las corrientes. Entonces, como hemos visto que de mayor capacidad, estos son de 470 microfaradios, estos son de 330, igual que los otros, pero claro, son la mitad de tensión, 200, y estos son de 180, 200 voltios. Entonces, a ver si me da tiempo a enseñar cómo cambian las corrientes. No sé si me da tiempo. Entonces, un motor, vamos a ver, un motor trabajando como freno, o sea, cuando no se está utilizando como motor, trabajando como freno, funciona igual que un inversor. O sea, esto lo que hace es dar la señal en los 3 cables, ¿no? Va cambiando, como había explicado en el vídeo de Arduino, de conectar motor trifásico con relés. Bueno, pues van cambiando los positivos y los negativos. Pues un motor, cuando lo estás alimentando, le das esta señal, y cuando lo estás reteniendo, cuando va circulando la rueda, pues te da la señal igual que si fuera un de estos. Claro, la corriente, pues dependerá de la carga. La corriente depende de la carga, te da una tensión, y luego la corriente va a depender, en este caso, de los condensadores que tengamos. Entonces, yo lo que voy a hacer es conectar, simulando una rueda. Se puede hacer con una rueda, pero bueno, eso es un trabajo de la hostia. Hace falta mucho espacio aquí y no tengo. Ahí. Da igual los cables como se conecten, porque esto es trifásico, ya había dicho. RST, da igual los cables como se conecten. A ver, entra. A ver, no quiere entrar. Pasa aquí. Ahora, vale. Entonces, yo ahora voy a mirar la tensión de salida. Esta es la tensión de salida al final de los rectificadores, de los dobladores, digo. Y la tensión de entrada, voy a utilizar la de esta batería, una batería que da, vamos a ver, rápido, un momento. Tener otro polímetro. Bueno,
12,8 voltios. Vale. 12,8. Nada, lo que había dicho. La placa esta. La enciendo. Y empieza a dar señal. Vamos, no, pues primero tengo que conectarla, claro, a la batería. Si no la conecto a la batería va a dar... Hostias, vamos a ver, ahí está. Vale. Enciendo la placa. A velocidad baja, 2 voltios, 3. Voy subiendo 28 voltios. 29 voltios a velocidad máxima. O sea que vamos a tener que yo, si quiero utilizar un regenerador para un motor, para una bicicleta, para lo que me salga de las narices, lo que tengo que hacer es montar un doblador de tensión, perdón, 3 dobladores de tensión con condensadores. Según el condensador voy a tener una y otra corriente. Y con esto, con la salida, cargar... ¿dónde está? La he puesto aquí. Cargar una segunda batería. Si se quiere optimizar, se deben tener 2 baterías. Alimentar y cargar la misma, una que es sobrecargarla en temperatura, 2 tienes que andar con un montón de chispazos porque tienes, o FET muy potentes porque tienes que andar a invertir y evitar las corrientes estas de las parásitas de salto. Lo mejor es, para evitarse problemas, con esta salida cargar otra batería. Entonces cargamos otra batería y en cuanto esta no tiene carga, pasamos a trabajar con los simples relés. Quitamos de aquí, conectamos en esta y la regeneramos la otra. Las baterías se estropean por sobrecalentamiento. Si andamos a quitar y meter, las estamos calentando continuamente. Si hacemos esto, nos van a durar tanto uno como otro el doble. Entonces, aquí tenemos una salida, otra salida y otra salida. Si nosotros queremos hacer una regeneración baja, desconectamos esta y esta. Entonces, regeneramos solamente con estos 2 condensadores. Vamos a tener doble tensión, los 29 voltios, cuando estamos trabajando con 12. Vamos a tener los 29 voltios, que estos 29 voltios son ahora. Pero si se los aplicamos a la batería, ¿dónde está el cable? He puesto el cable. Es así, ¿no? Ay, Dios. Qué lío de cables tengo aquí. Bueno. Vamos a ver. Lo que voy a tener que hacer es poner esto aquí. Así. Lo pongo así de lado un momento y ya está. Positivo aquí. A ver, para seguir marcando las tensiones. Y negativo. Un cable me hace falta. Este mismo. Vamos a ver. Cae 12. Lo que va a bajar la tensión, esta es la segunda batería, 12,8, pero la va a cargar. ¿No? La va a cargar, mira, lo vuelve a subir. La tensión que sale de los 3 dobladores sube, pero en el momento que conecto la batería va a caer. ¿Por qué? Porque es poca corriente, estos condensadores son muy pequeños, la corriente que pasa por aquí es muy pequeña. Vamos a ver, continua. Voy a mirar la corriente máxima que pasa, por ejemplo, en este condensador que era de 470. Vamos a ver, esta sale de aquí. Nada, 46 miliamperios, 50 miliamperios. Este que es de 330. 55 miliamperios. Y esta... La otra, bueno, mido por el positivo, que da igual.
60 miliamperios. Espera, este es de más capacidad. ¿Cómo es esto? Espera, está haciendo bien contacto. Aquí son 70 miliamperios. Claro, tiene que ser mayor con lo de mayor capacidad. Que no me hace bien contacto aquí. Bueno, son corrientes muy bajas. Entonces, por eso, pero si ponemos condensadores, ya que estamos trabajando en tensiones muy bajas, de los 22.000 microfaradios, vamos a tener corrientes de 7 amperios de carga. Que esta batería, bueno, claro, depende de lo que dé el motor también. Si el motor no es capaz de suministrar más que 5 amperios, un motor de patinete son 36 por 300 vatios, y 10 amperios los llevan. 360 vatios. No llegan, pero bueno, 10 amperios. Si se pueden poner un condensador de 22.000, te dará 7 amperios. Si se ponen condensadores de 22.000. Lo que pasa que, efectivamente, si ponemos si utilizamos un solo doblador de tensión o los tres, vamos a tener una menor o mayor regeneración. ¿Vale? Que es la forma de poner 3 niveles de regeneración con simplemente 3 dobladores de tensión. Ya vemos que funciona. Ahora está cargando esta batería. Estoy descargando esta y cargando esta. Si es el motor, pues no estoy descargando la batería. Está la rueda andando, entonces estoy cargando esta. Si le meto mucha corriente, va a meter mucha carga, mucha potencia, entonces me va a frenar más. Es un freno eléctrico. Y bueno, este es el esquema, así de fácil. Los componentes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puentes rectificadores y otros 6 condensadores. Así de fácil, nada más. Bueno, yo lo podía hacer con la rueda. Bueno, intentaré hacerlo con la rueda de moto que tengo. Venga, hasta ahora, un saludo.